tuvimos este año las prehoras tampoco, o sea, No, y con no otro sucedió. profe también tendrían prehora en cuarto y no la tuvimos porque no tiene sentido. Con Viturro, creo, si no me equivoco. Claro, pero no tiene sentido hacer esto de 5:30 de la tarde. Bueno, esperamos un minuto más. Hola, ¿quién es Lucía? Pequeña. La acompañante. Bonita. No te escucho, se te escucha mal. Ah, bueno, ¿ahora? ¿Escucho bien Ahora sí, o no? ahora un poco mejor. Buenas tardes. Ah, Hola, bueno. ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, Van entrando. Bueno, hoy vamos a empezar a trabajar. ¿Se acuerdan que el último que habíamos visto habíamos trabajado con las migraciones, ¿no es cierto? El tema de migrantes, inmigrantes. Y vamos a trabajar con los refugiados. ¿Se acuerdan que le dije que no era la misma categoría? Entonces vamos a trabajar con los refugiados y nada, con los datos del ACNUR, ¿sí? Que es el que se ocupa de determinar cuántos refugiados hay. Y con otro concepto que me pareció interesante, que es el tema de los pueblos apátridas, que hay mucho más de lo que uno piensa. Buscando el tema de, trabajando con el ACNUR y con los refugiados palestinos, bueno, encontré un grupo de cosas más que me parece importante como para hacer una especie de recuento general. Vamos a ver si puedo compartir para empezar. Acá está. ¿Hoy sí se ve? sí, sí. Sí, sí, ahí se ve. Se ve, perfecto. Ya. Porque lo que hice fue borrar todo lo que tenía, como para ver si se podía ver. Sí, se ve, profe. Bien. Esperen que tengo gente para admitir. Ahí está. Bueno, la idea es trabajar con refugiados y migrantes, ¿no? Y me pareció importante, por ejemplo, hacer una diferenciación. Esta idea que el refugiado siempre tiene la defensa y es protegido por el derecho internacional, mientras que el migrante son las personas que voluntariamente deciden irse de un país al otro. En líneas generales, los refugiados son de guerra, de conflictos armados. En el caso de las mujeres, muchas huyen de violencia sexual, de mutilación genital femenina, esto sucede en el África, o perseguidos por orientación sexual. O sea, no solamente refugiados de guerra y conflictos armados, sino todo lo que tiene que ver con la violencia sexual o de género. Profesora, Sí, perdone, no quiero molestarla, pero no puso a grabar, sé que usted normalmente lo hace. Yo estoy grabando igual, pero como usted Dale. normalmente graba, me olvidé. Bueno, si seguís vos no hay problema. Ya está. Gracias. La diferencia, porque yo tengo que volver a salir y volver a entrar. La diferencia con los migrantes era que el migrante se puede ir, pero no corre, la idea es que es voluntario, puede entrar y salir del país sin ningún problema. En el caso de los refugiados, terminan en campos de refugiados, que yo le decía otra vez que algunos llegan a estar 17 años en esos campos de refugiados, ¿no? Una de las cosas que me parecía interesante es que además existe una categoría que es la de solicitante de asilo. O sea, toda aquella persona que siente que es un refugiado político, primero tiene que pedir asilo político. Y esa solicitud tiene que estar aprobada por el Estado. ¿Por qué tiene que aprobar por el Estado? Porque Naciones Unidas estableció desde 1951 que al refugiado el Estado le tiene que brindar todos los derechos mínimos: vivienda, trabajo, salud y educación. Por lo tanto, tienen que ser
aquellos que acepte el Estado como asilo político primero y posteriormente refugiados. El tema es que los estados, al firmar esto con Naciones Unidas, se van a comprometer sí o sí, esperen que apago el celular porque si no me voy a volver loca, se tienen que comprometer sí o sí a darle todos los derechos. O sea, el ACNUR dice esto, las Naciones Unidas dice esto, pero el que tiene que solventarlo es el Estado. Y hay estados que quieren solventarlo y otros que no. Pero el Estado es el responsable de la vida de todos los que están refugiados en un Estado. Por lo tanto, les tiene que dar el asilo. En algún país en juicio, sí. Te hago una consulta. ¿Depende únicamente del Estado que va a recibir a este refugiado o hay un organismo internacional que puede ofrecer ese carácter? Por ejemplo, un país limítrofe que tiene derechos humanos y que supongamos que Argentina sea aliado de este país. El Estado capaz que dice, bueno, no tiene carácter de refugiado, pero no tienen forma, no sé, de Uruguay es difícil irse, o a Argentina o a Brasil, digamos. ¿Se entiende el ejemplo que quise dar? No lo entiendo porque no te escuché bien, pero en realidad el refugiado, por ejemplo, en la Argentina hubo muchos refugiados de Chile durante la dictadura de Pinochet, porque la dictadura de Pinochet comienza en el 73 y el golpe de la Argentina es en el 76. Así que no hay ningún problema, puede haber como hubo refugiados uruguayos por el golpe de Estado, que después terminó siendo el Plan Cóndor, ¿no? Cuando acá se estableció un golpe de Estado, después a esos que eran refugiados, como no los reconocía como tal el Estado de la dictadura, los llevaba a sus países de origen. O sea, no importa que sea país limítrofe o no. El tema es que tenga peligro, o sea, que corra por cuestiones de la vida de una persona, por cuestiones o políticas, o religiosas, o de orientación sexual, o de género, por ser mujeres, o alguna otra cuestión. Pero no importa si es limítrofe o no lo es. Si es lo que me preguntabas, porque no te llegué a escuchar bien. Sí, en realidad preguntaba qué pasa cuando un Estado era aliado de lugar donde se violan los derechos humanos. Cuando ¿Se escucha bien? Pues tengo este micrófono. No se escucha bien. Cuando un Estado... Escribilo si no... Aliado del quiere decir, profe, cuando no hay guerra, no puedo... Es que no es necesario que exista una guerra. A ver, claro. Espera, a ver. O sea, no es necesario que exista una guerra para que, no sé, insisto en esto, en la dictadura puede pasar. Hoy existe un pedido de asilo político de alguien en Uruguay. Esto es real, ¿no? Hay un exfuncionario del gobierno que pidió asilo político en Uruguay, porque siente que está perseguido. Uruguay tiene como ley hacer un juicio para ver si le dan el asilo. Si no le dan asilo, lo devuelven al Estado argentino. Pero mientras se define el asilo, él permanece en el país. Pero sin pasaporte. Pero sin pasaporte. No puede salir. ¿Se escucha ahora? Ahora sí, ahora bárbaro, ahora sí. Ahí desconecté un segundo. Desconecté. Mi pregunta es si el Estado ofrece el asilo, ¿no? Que se le solicitan. ¿Qué pasa si es aliado de ese otro Estado que se violan los derechos humanos? Y el mundo reconoce que ahí se violan los derechos humanos, pero ese migrante tuvo la posibilidad de ir nada más que a ese país. Depende igualmente de ese Estado. Bueno. No se escucha. Escribilo, Francisca, porque no se te escucha nada, papi. No tengo, es que estoy con una tablet, no puedo escribir eso. Bueno, queda después que termine de pasar la diapositiva, a lo mejor te puedo escuchar mejor. Bueno, ya se despertó mi amiga. Después, en todo caso, cuando dejemos de pasar, a lo mejor se escucha mejor. Intentemos. Bueno, en principio, el tema es esto. Yo le decía
que, bueno, los migrantes habíamos visto que se trasladan por lo que quieren, el refugiado y el migrante son diferentes. ¿Por qué son diferentes? Porque el migrante tiene el amparo de un Estado, pero no lo tiene. El refugiado tiene el amparo de un Estado y el migrante no. El migrante viene a trabajar o a vivir, pero no necesita tener, no estar en determinado lugar ni autorizarlo a entrar. Una vez que entró, se establece donde quiere. Esta es la diferencia. El refugiado tiene que tener primero la institución del asilo político y después se transforma en refugiado. Este informe, que es de la ACNUR, es el último informe que hay, porque es el del 2020, que es a partir del primeros días de junio del 2021, se presentó, donde dice que hay 82 millones de personas desplazadas forzosas en el mundo, ¿sí? 4% más que el año pasado. Y estamos pensando que en el 2019, en pandemia, lo cual es aún más difícil. Hay 26 millones de refugiados, de los cuales 20 están bajo el mandato de la ACNUR. Hay casi 6 millones, 5,7 millones, que son palestinos, y que ellos tienen otra agencia de refugiados, que es esta, que en vez de ser ACNUR, por su nombre en inglés, esta es solo para refugiados palestinos. Tiene una categoría especial en la ONU porque son un caso muy particular. Hay después 48 millones de personas desplazadas internamente, ¿sí? Que no son forzosas, pero sí son desplazadas internamente. Hay 4 millones que solicitaron asilo en el mundo, y hay casi 4 millones de venezolanos desplazados fuera de su país. Y acá es un tema, ahora cuando veamos más datos, ¿no? Una de las cuestiones que me parece importante es, la mayoría los 2/3 de los refugiados son de 5 países: Siria, Venezuela, Afganistán, Sudán del Sur y Myanmar. Estos son los países. Profe, sí. Profe, un refugiado puede ser una persona que abandona su país por causas religiosas, persecución política, por guerras también, ¿no? Sí, cualquiera de los motivos. Donde su por vida... ejemplo, ahí en Siria, disculpe, profe, la interrumpa. Que no, disculpa que la interrumpa. Digo que en Siria y en Afganistán hay guerra. Claro. Hay un tema y además hay una persecución entre distintos sectores. Este es un tema. Myanmar hace muy poquito realizó un golpe de Estado y hay una persecución sobre algunos grupos en particular. Sé que por lo que eran grupos de etnia, creo. Exactamente. Y una etnia que toma el poder en contra de otras, ¿sí? Que son los Yona, si mal no recuerdo. La realidad que es, lo significativo de estos países es que Venezuela es uno de los más importantes, ¿sí? Que salen como refugiados. Claro, ya pasó lo económico, ya traspasó. Exactamente. Salen bajo esa categoría de refugiados. Una de las cuestiones es ¿quiénes son los que reciben a la mayor cantidad de los refugiados? Entonces tenemos a Turquía, ¿sí? Por supuesto Turquía va a recibir los de Siria, en líneas generales. Colombia, que es la que recibe a los de Venezuela. Pakistán, Uganda, Alemania. Acá es donde están la mayor cantidad de refugiados. Para que lo vean en el mapa, para que sea más claro que el mapa que habíamos visto la otra vez, ¿no? Están en naranja los países que dan origen a los refugiados, y tenemos Venezuela, Siria, Afganistán, Myanmar y Sudán del Sur. Y hacia dónde van, que se los llama lugares de acogida, donde ingresan, ¿sí? Y acá tenemos Colombia, Alemania, Turquía, Uganda, Pakistán, ¿sí? O sea, en líneas generales esos son los lugares más cercanos. Estos serían como los que, de dónde salen y a dónde van. Otra de las cuestiones que aparece, que me pareció interesante, era trabajar con el concepto de apátridas.
Y este concepto de apátridas es el que maneja también Naciones Unidas a partir del ACNUR. No son ciudadanos de ningún Estado. Si no tienen documentos, ser apátrida es no tener nacionalidad, por ende no tengo documento, no puedo acceder a ningún lugar. Esto me llamó mucho la atención, quiénes eran los países que tenían mayor cantidad de apátridas. Myanmar, Kuwait, Tailandia, Irak y República Dominicana. Y, si no lo tenía mal por acá el mapa, acá está. Acá es donde están la mayor cantidad de apátridas. Perdón, ¿Cuándo son apátridas? No tienen documento, o sea, no es que son migrantes con documento. No tienen nacionalidad, por eso no tienen documento. No, le explico por qué, una tontería, ¿no? Yo alguna vez lo comenté. Yo nací en Irán, no sé si usted lo sabía. Sí. Y durante gran parte de mi vida era extranjero en ambos países. Obviamente vivía acá, así que lo que pasaba en Irán no me importaba. Pero en ambos países era extranjero. ¿Eso sería una apátrida? Porque yo tenía mi DNI coloradito. ¿Y qué decía? Lugar de nacimiento. Teherán, Irán. Bueno, entonces no eras apátrida. Podía no reconocerte, Irán, pero tenías un lugar de nacimiento. Acá el problema es, por ejemplo, un caso significativo, miren ustedes cómo se va juntando algunas cuestiones de la historia. ¿Saben cuál es el problema en República Dominicana? ¿Quiénes son los apátridas? Los de Haití. Hay un sector que no les daba la nacionalidad, o sea, no los inscribía a los haitianos. Entonces, se iban sin documentación. Lo mismo puede pasar acá hay un caso como Letonia. En lo que era la ex Unión Soviética, no sé si han conocido gente, pero yo he conocido gente que habían nacido en un país y después pasaban a estar, cuando fue después de la Segunda Guerra, haber estado en otro. Por lo tanto, no tenía una nacionalidad. Sí, esto puede suceder, sí. Una pregunta, estas personas, usted habló del convenio del 51, ¿se hace cargo de estas personas, digamos, del convenio o no? No, acá hay otra cuestión con la situación de los apátridas, ¿sí? Y que en realidad es, cuando logran tener asilo político, ahí se le entrega un documento que está avalado por el ACNUR, ¿no? Donde le piden a un Estado que lo considere en algún lugar. Son indocumentados. ¿Cuál es el mayor problema hoy de estos indocumentados? Primero que hay una cuestión, por ejemplo, acá hay una cuestión hay muchos apátridas que son los bebés que en algunos lugares, si nacen de madres solteras, en algunos sectores, pierden la nacionalidad, porque ningún bebé puede ser de madre soltera. Miren de lo que estamos hablando, ¿sí? Por lo tanto, en este caso, Jordania, Burundi, Nepal, Omán, la ley dice que las madres solteras no pueden dar la nacionalidad a sus hijos, porque tienen que tener un padre, ¿no? Entonces, algo que a nosotros nos parece impensable, esto sucede en el mundo. Esos nenes no tienen documentos y no tienen nacionalidad. ¿Cuál es el mayor problema hoy, que es por ahí la última diapositiva? Que el que no tiene documento no se puede ir a vacunar, por ejemplo, ni más ni menos. Uno, cuando se va a vacunar, lo primero que le piden es el domicilio. Todo apátrida no se puede vacunar. Y es de ahí de donde surge el fondo de COVAX, de las vacunas para todos aquellos que no tienen acceso de ninguna manera. ¿Sí? Esto es un problema. En Siria pasa lo mismo. Por el desplazamiento de guerra se van de Siria, no tramitan ningún tipo de documentación porque tienen miedo de pedir la partida de nacimiento a Siria, por ende quedan siendo apátridas. Hay una convención que es del 54, por eso les decía que no es igual que la del 51, que es un estatuto de los apátridas. O sea, miren lo importante que es para tener un estatuto a nivel internacional. Y este estatuto, junto con esta campaña que se llama Yo Pertenezco de ACNUR, ACNUR le pide a cada uno de los países que lo reciba que por favor le dé la documentación para darle de alguna manera, ¿sí?, la nacionalidad.
Uno de los casos significativos es el problema con Kenia. A ver, ¿qué pasa en África y en Asia? Cuando se empiezan a independizar, la gente termina naciendo en lugares que antes eran coloniales y que después pasan a ser otros países. Como muchos no saben leer y escribir, no podían, por ejemplo, en Kenia, tenía al pueblo este que se llama Shona, no había manera de nacionalizarlo. Entonces el pueblo de Kenia, el gobierno de Kenia en un momento dijo, todo aquel que demuestre que sus abuelos nacieron en Kenia, aunque sean del pueblo Shona, van a tener la nacionalidad. Pero pasa que Kenia, cuando nacieron sus abuelos, era una colonia y no se llamaba Kenia. Por lo tanto, no tenían ninguna documentación. Lo que va a terminar haciendo esta campaña del ACNUR, que es de 2014, y que se llama Yo Pertenezco en castellano, pero tiene otro nombre en inglés, lo que va a pedirle es que intenten darle la nacionalidad, sobre todo a aquellos que son hijos de madres solteras, que es el mayor problema. Porque en aquellos países tan religiosos donde la mujer no le puede dar su apellido a un bebé, este bebé no tiene de ninguna manera nacionalidad. ¿Se entiende esto? O sea que es muy complejo. Y esto que yo les decía de... Sí, profe, yo lo relaciono que es complejo, perdón, que es complejo también desde el punto de vista de no tener una información del individuo anterior a que se presentara en tal lugar. Claro. O sea, acá lo que yo les planteaba era esta idea de lo del COVID, ¿no? Durante la pandemia fue el mayor problema, no se los podía vacunar. Y es ahí donde el fondo COVAX, ese que teóricamente iba a mandar vacunas que nosotros no nos mandó porque comprábamos, ¿se acuerdan? Ese fondo COVAX es la idea que se hizo para financiar la posibilidad de aquellos países y aquellos lugares donde no tenían ningún tipo de vacuna. Profe, ahora, antes de que siga, ¿le puedo hacer una pregunta? Sí, me escribe Salvador Francica con la pregunta que le quiso hacer y no podía. Bien. La pregunta era, en caso de un Estado que es aliado de otro, en el cual se violan los derechos humanos, por más que la ONU lo condene siempre, ¿depende de ese Estado o hay un organismo supranacional? ¿Me explico? No, sí. ACNUR es supranacional, ¿sí? Todos los países que firmamos la Convención de Naciones Unidas tenemos que respetarla. Eso no significa que después no la respeten. Ustedes saben que las Naciones Unidas dan resoluciones, pero pueden no ser vinculantes, ¿sí? O sea, puedo no aceptarla. La Argentina tiene, firmado por Naciones Unidas, una notificación de descolonización de las Islas Malvinas. O sea, se obliga a Inglaterra a entregárselas a la Argentina. Hay Profe, y también está Amnistía Internacional, ¿o no? Claro, pero Amnistía Internacional no depende de ninguna organización. Es una organización externa de las Naciones Unidas. Es como si fuera una ONG, ¿sí? Amnistía Internacional, como pueden ser otras. Pero en principio, ACNUR sí depende, pura y exclusivamente es como la UNESCO de Educación de Naciones Unidas, la ACNUR es de refugiados de Naciones Unidas. Nosotros tenemos, por ejemplo, a nivel constitucional respetar lo que dice Naciones Unidas. Ustedes saben que con la modificación de la Constitución del 99, en el 89 se hizo la reforma de la Constitución en la época de Menem, así que creo que habrá sido en el 90, 91. Bueno, en esa Constitución tienen validez constitucional lo que dice Naciones Unidas, el Pacto de San José de Costa Rica, el de los derechos del niño, los derechos a la discriminación, el derecho a las mujeres, se pusieron dentro de la Constitución en un artículo. Por ejemplo, ¿vieron cuando la gente dice, o algún partido político dice que va a poner pena de muerte en la Argentina? No lo puede hacer porque debería cambiar la Constitución. Porque en la Constitución está firmado el Pacto de San José de Costa Rica, que dice que la Argentina no va a tener pena de muerte, porque el Pacto de San José de Costa Rica dice que los países firmantes no van a tener pena de muerte. ¿Se entiende esto? Hay un montón de cuestiones que se dicen desde lo coloquial, gracias Néstor 94,
se dice desde lo coloquial, pero que nos impiden. Por ejemplo, el derecho a la identidad de los menores, y por eso el tema de la búsqueda de abuelas pidiendo la identidad es imprescriptible, entre otras cosas, porque la Convención de los Derechos del Niño dice que todo niño tiene derecho a la identidad. El problema es que estos países que tienen chicos apátridas es porque no aceptaron esas convenciones, ¿sí? Entonces no los puedo obligar, pero sí existe un tribunal supranacional que es, por ejemplo, el Comité Internacional de Derechos Humanos, que puede juzgar a algún país si no cumple. El problema es que ¿cuál es la sanción? Depende de quiénes sean los países. Si el que incumple es Estados Unidos, no pasa nada. Si el que incumple es Cuba, tiene un embargo. Digo, se apela desde ese lugar, ¿eh? O Venezuela, o nosotros, o cualquier otro. Digo, esas son las sanciones que puede poner Naciones Unidas. Si lo hace Estados Unidos, no pasa nada. Digo, nadie lo embarga, ¿no? Es como un juego medio de ajedrez que se armó en función de Naciones Unidas después de la Segunda Guerra Mundial. Pero sí le da la posibilidad de estatus a estos apátridas y a los refugiados para que otro país lo pueda de alguna manera sustentar. El problema es, ¿qué pasa si nosotros, que sucedió en el 76, la gente se iba, no podía, a ver, los exiliados se iban a las embajadas directamente. Entraban a una embajada y pedían asilo político. Una vez que uno entra a una embajada, ustedes saben que es territorio del país donde está el embajador, ¿sí? No es territorio nacional. Si yo hoy me voy a la embajada de Alemania, cuando piso la embajada, las leyes que cubren son las leyes de Alemania, ¿sí? Por eso hay una protección especial. Yo no puedo, aunque sea un gobierno militar, entrar a la embajada a retirar a alguien. No puedo, porque entro en guerra con el otro país. ¿Se entiende esto? O sea, la embajada es un territorio intocable. Bien, uno me dice, sí, intocable, hasta que llegamos a Vietnam. Y Vietnam empieza, porque lo primero que hacen es tocar la embajada norteamericana. ¿Se acuerdan cuando el Vietcong ataca la embajada y no hay película norteamericana de la guerra que no comiencen con los helicópteros retirando personal norteamericano? Digo, en una guerra eso sucede, pero hay que declararle la guerra a ese otro país que no me permite preservar de alguna manera a los refugiados. Entonces, la embajada es un territorio que pertenece al gobierno por el cual tiene esa embajada. Pasó en Perú, ¿sí? No sé si se acuerdan, en un momento con Sendero Luminoso en la época de Fujimori, que atacó la embajada y tuvo un flor de problema internacional, o el expresidente Correa de Ecuador, cuando se va a la embajada y después pide el asilo político, o el caso de este señor Julián Assange, que está en la embajada de Ecuador. Y que lo sacaron de la embajada. Él estaba en la embajada de Ecuador en Inglaterra, en Londres, si mal no recuerdo. Cuando cambia el gobierno de Ecuador les permite el ingreso para que lo retiren. Y por eso está preso. Porque el gobierno, que era el gobierno del presidente actual, que no era el de Correa, que le había dado el asilo, le permite que lo retiren de la embajada. Entonces, si el gobierno de Ecuador dice retíralo, ahí es donde lo detienen. ¿Sí? Pero siempre y cuando le dé por eso, por ejemplo, Correa, si mal no recuerdo, vive en Bélgica, porque su mujer es belga. Y Bélgica no tiene la ley de extradición con Ecuador. Hay varios países que no tienen ley de extradición con otros. Por ejemplo, Brasil no tiene ley de extradición con la Argentina. Si yo me voy a Brasil, no me tienen que extraditar inmediatamente. Hay que hacer un juicio, es mucho más largo. Y por eso porque no hay ley de extradición. El actor que... No, porque él es brasileño. Claro, pero aparte está... Él nació en Brasil. Si hubiera estado acá, podría además. Igual.
lo que sucedió en Nicaragua, que ese es otro grave problema. La violación había ocurrido en Nicaragua, no en ninguno de estos dos países, y el que le pide el asilo, o sea, que vaya al juicio, es Nicaragua. Ahora, el problema es que él es un brasileño, porque nació en Brasil. Y mi país puede no me dejarme salir como exiliado, me puede defender, ¿sí? Porque me amparo en las leyes del país. Brasil es uno de los países que no tiene prácticamente asilo político con ningún... no tiene extradición con casi ningún país. ¿Se acuerdan que alguien que había robado un tren en Londres terminó viviendo exiliado en Brasil, porque no tenían la ley de naciones, o sea, no aceptaba la ley de exilio o de obligar a salir a alguien de un país. Bien, ¿se entiende esto de lo diferente que es el mundo en relación a lo que nosotros somos? Porque digo, nosotros tenemos toda una visión muy particular. En la Argentina solo es apátrida alguien que se lo considera traidor a la patria. Entonces le puedo sacar, lo dice la Constitución, si traiciona a la patria le puedo sacar la nacionalidad. Y yo creo que les conté que conocía un solo caso, que fue el caso de Jacobo Timerman durante la dictadura, que era el dueño del diario La Opinión, y la dictadura le saca la nacionalidad. Él va a Estados Unidos, pide asilo político, no se lo dan, y el único que le da asilo político es Israel porque es judío. Y era una patria, fue traidor a la patria, por eso es el padre del que era canciller, el que murió, que también lo acusan de traición a la patria. Por eso era tan fuerte esa idea, porque era su papá y él tuvo que vivir primero en Estados Unidos y después en Israel con esta concepción de que su papá era un traidor a la patria. Después que terminó la dictadura, volvió, se habían quedado con el diario La Opinión y ya está. O sea, fue otra cuestión, fue una cuestión económica, porque decía que el diario La Opinión tenía fondos de los montoneros, digo, nada. Se quedaron con parte del diario y de ahí viene parte de lo que era papel prensa. Digo, si uno empieza a unir, aparecen otras cuestiones de quiénes eran los propietarios de el papel que se usaba para los diarios. Pero bueno, ese es el único caso que yo conozco en la historia argentina de apátrida, ¿no? De sacarle la ciudadanía por una cuestión política y determinarlo como traidor a la patria. Ahora, me sorprendió ver la cantidad de gente que es apátrida desde el momento del nacimiento. Y miren que, no sé, en la Argentina, las mujeres peleábamos por el reconocimiento de los hijos, que todos sean legítimos con la ley del divorcio, y después con la ley de el aborto, la posibilidad o no de tener hijos, y hay países donde la mujer soltera no puede tener hijos, y si los tiene, no tienen patria, no tienen nacionalidad. Lo cual implica que es la no existencia. O sea, la mujer no puede tener hijos soltera, pero además esos hijos no existen, porque no están en ningún lado. Es como muy perverso. Y eso, o sea, uno no tiene registro por estas cosas. O la cantidad de mujeres del África que huyen hacia Europa para evitar que ustedes saben que le hagan una oblación sexual, que es sacarle el clítoris, ¿no? O sea, se lo sacan directamente de una manera ancestral, o sea que en realidad no es una operación, es hecho por una mujer de la tribu para que no sienta y de esa manera no tenga, o sea, sea solamente del marido para tener hijos, que nunca tenga deseos, ¿no? Digo, esto tiene que ver con la cultura y que tiene que ver con determinadas cuestiones de religión. Muchas de ellas huyen porque se lo hacen a los 7, 8 años y otras se mueren, obviamente, de infecciones. Entonces, hay un montón de cuestiones que tienen que ver con determinadas etnias. Ahora, el problema es, si yo pongo todo esto en un mundo occidental y cristiano, yo podría discutir que hay que hacer algo con esas culturas. Y en realidad no lo puedo hacer. ¿Se entiende esto? O sea, yo no puedo intervenir. Sí puedo intervenir para que estas personas
no sé, si piden refugio en otro país puedan salir, pero yo no les puedo prohibir al otro país que no lo haga. ¿Se entiende esto? Naciones Unidas no puede hacerlo. Puede condenarlo, pero no lo puede hacer porque es una cuestión religiosa y ancestral. Profe, yo tengo una duda con respecto a este tema de lo de la mutilación del clítoris. Si la familia está viviendo en otro país y quiere respetar esa tradición, ¿eso es un procedimiento que, por ejemplo, yo con mi ideal puedo ir y pedir que lo hagan en un lugar? O sea, si yo soy médica y vienen y me piden que haga eso, ¿estoy en mi derecho de decir que no se puede hacer directamente o respetando la religión del otro lo tengo que hacer? Esa es mi duda. No, lo que pasa es que no lo tengo que hacer porque nunca va a ser un médico. Siempre lo va a hacer el personal religioso. No, es como podía ser la circuncisión en los judíos. No la hacen un médico. No se hace un médico, se hace en una ceremonia religiosa. Ahora, también ha habido muchos problemas frente a esto. Recuerdo en Francia cuando se les prohibió a las chicas ir a la escuela con burka, creo que se llama, la túnica, sí, a las mujeres árabes. No la dejaban ir a la escuela con la túnica, porque decían que no tenían que ir con la cabeza tapada. Y en realidad hubo toda una discusión porque había sectores religiosos que decían que querían ir así. Entonces, que Francia no se lo podía prohibir. Más allá de que para Francia eso significaba la dominación del hombre sobre la mujer, pero no podían ir sobre un tema religioso. Solo se puede ir sobre un tema religioso si está en peligro la vida de alguien. Es lo mismo que cuando los testigos de Jehová no pueden recibir sangre. Los adultos no hay problema, pero en los menores, hace pocos años en Argentina, existe una ley donde frente al peligro de muerte de un bebé, el médico puede darle sangre sin pedirle a los padres. Porque el médico juró salvar la vida y no la decide. Si es un adulto puede decir, bueno, yo no me quiero... Vieron que hay que firmar una conformidad para operarse, digo, pero un bebé no lo puede hacer. Entonces, ha habido juicios sobre esos médicos que han decidido directamente transfundir a los chicos. Digo, pero ahí no había un consentimiento, porque en vez de preguntar a los padres, dicen que ante peligro inminente un médico tiene la posibilidad de salvar la vida. Es así. Si hay un accidente no van a pedir que alguien firme. El médico, por el juramento hipocrático, tiene que sí o sí salvar la vida. Después se comen unos juicios terribles, depende si son muy religiosos, depende si los pastores o los de cada una de las religiones inician juicios contra el Estado, sobre todo pasa en los hospitales. Pero en realidad no pueden... No le Durmió toda la tarde, no ladró en ningún momento, espera que esté en clase para hacerme el coro. Hace unos años, no sé si se acuerda, hubo un caso similar, no igual, con un chico de no me acuerdo qué tribu del norte, que le habían encontrado una patología cardíaca muy grave. Pero resulta que los padres querían que lo atendiera el médico brujo del lugar. Médico brujo digo yo, ¿no? El curador, no sé cómo llamarlo. Y resulta ser que una jueza terminó interviniendo y ordenó que al chico se lo trajera a Buenos Aires para operarlo. ¿Se acuerda de eso? Que fue bastante pintoresco porque se trajeron incluso al médico brujo y estaba en el quirófano con su sombrero gigante, todo emplumado el hombre ahí en el quirófano, que el chico terminó muriendo finalmente. Pobrecito. Yo hay cosas que sinceramente no soy capaz de entender que pasen estas cosas, sinceramente no soy capaz de aceptar que ocurran, sinceramente. O sea... Pero es una cuestión religiosa. Yo sé de un caso que pasó en la Argentina, yo no sé si se los conté. Yo conocí a un cardiólogo que iba a hacer campañas a los indios de... Sí, eran... No sé si eran los huichos o los tobas, la verdad que no recuerdo. Como cardiólogo. Y cuando llegaron, porque era por Naciones Unidas que lo hacían, ¿no? Para vacunaciones y demás. Cuando llegaron no querían
sacarse sangre. Y vieron que para algunas patologías cardiológicas necesitan, frente a un infarto, sacar sangre. Cuando él se pone a hablar, le dicen que no, porque hace unos años un grupo de norteamericanos, para hacer un estudio, porque, a ver, estas comunidades cerradas, con características físicas y endogámicas en algunas cuestiones, servían para probar remedios, ¿no? Esto pasa en todo el mundo. Habían venido de Estados Unidos y le habían sacado sangre a varios. El problema es que uno había muerto después de eso y no podía descansar en paz porque parte de su sangre estaba viva en Estados Unidos. A nosotros nos puede pasar de no pensarlo, pero para ellos era fundamental que se tratara de conseguir esa sangre para que él pudiera ser enterrado con su sangre. Lo habían enterrado, pero le faltaba una parte, no podía estar vivo afuera de él. Estas son concepciones religiosas. Y no se querían sacar sangre por esto, porque alguien se había llevado sangre, mientras no se murió ninguno no pasó nada, pero cuando alguien se murió, esa sangre estaba viva en otro lado. Para nosotros pensamos de otra manera, porque la gente hace desde guardar esperma u óvulos, y aunque se mueren pueden utilizarse después, digo, y los órganos se donan después de muerto, ¿no? Para que los tenga otro, pero para determinadas culturas no es así, y es muy difícil, y ahí la ley entra en juego con el respeto por las religiones, insisto, siempre y cuando no esté en peligro de muerte alguien. Todo lo demás es una cuestión de creencias. De la misma manera que alguien dice, si me estoy muriendo, si no viene el cura para la extrema unción, o sea, necesito que venga el cura y, no sé, ahora en el COVID no puede entrar el cura, pero necesito, digo, bueno, es una cuestión religiosa. Nosotros porque lo tomamos de otro lugar, pero es muy difícil. Esto no significa ni que son superiores, ni que son inferiores, ni que son atrasados, ni que los nuestros. Son culturas diferentes y esto es lo más difícil. El respeto, porque yo tengo que respetar la cultura, también tengo que respetar esto. Que a veces hace ruido. Lo que yo creo es que a lo largo de por ahí nuestra vida, o sea, de nuestra carrera y de nuestra vida también nos vamos a cruzar con un montón de gente que tenga pensamientos, ideologías, culturas distintas. Y también es cuestión de por ahí no mirar al otro y decir, ay, pero ¿por qué no acepta una transfusión de sangre si se está muriendo? Porque, o sea, es lo mismo que yo creo que a una mujer la dejó embarazada una paloma, o sea, ¿qué sentido tiene? A ver, me explican, no tienen, es lo mismo que por ahí otra persona puede venir y ver mi religión o mis creencias, o como se dice, lo de la extrema unción o lo que sea, y decir, esta flaca está loca, ¿qué le pasa? Y es cuestión de respetar al otro como distinto, no como inferior, superior o lo que sea, es diferente. La católica sostiene que Jesús nace del Espíritu Santo. Digo, y eso es lo que sostiene la religión, que es hijo de Dios y de una virgen y de... Bueno, uno podrá creerlo o no creerlo, pero es una cuestión religiosa. Ahora, o sea, físicamente no puede... Yo pienso que para este tipo de casos hay que aprender a separar lo religioso de la ley como tal, porque yo entiendo mucho lo de respetar al otro, y yo no digo pasarle por encima, yo no digo eso. Pero ante situaciones así, que se te peligra una vida, yo prefiero priorizar lo real, lo físico, lo que está plasmado en la ley, antes que una religión, porque si no se separan estos dos conceptos, se tergiversa todo, y para mí que estamos como, yo entiendo lo de respetar, pero no podés respetar, el respeto es hasta cierto punto. Hay cosas que no se pueden seguir respetando. Pero digo, cuando ya peligra una vida, por ejemplo. Pensando en menores, en adultos, un adulto puede decidir cuando tiene cáncer si quiere seguir o no con un tratamiento de quimioterapia. Ustedes saben que eso lo puede hacer. Un adulto puede decir que no quiere. Bueno, un adulto religioso puede decir no quiero que me transfundan. El problema son los menores, donde donde hay una protección sobre el Estado. A mí no me pueden obligar si llego a tener cáncer, tener que estar en quimio. Ponele que no quiero. Todo el mundo dice, bueno, pero corresponde porque te podés salvar. Pero no quiero sufrir. Profe, o no quiero perder el pelo. Igualmente, aunque usted no se haga la quimio, de cualquier forma, cuando llegan a un estado muy grave al hospital, los médicos la tienen que tratar igual, con o sin quimio. O sea, meterle suero, hacer todos los procedimientos que pueden usar.
el hecho de que uno diga no quiero Tal hacer cual. quimio, no es que después cuando llega al hospital dice no quiero que me atiendan. O sea, sobre todo si está en una condición... No, tal cual, es así. Es que Igual, seguramente profe, en yo ese creo momento que- me llevarán. La medicina Sí, misma Daniel. es una cuestión cultural. A ver, Tal cual. hay gente, la medicina misma es una cuestión cultural que, como usted dijo, hay gente que tiene médicos que son curanderos, que son brujos. O sea, al día de hoy a mí me cae mal comer una hamburguesa y le pido a mi mamá que me cure el empacho. O sea, existe el uvasal, pero voy y le pido a mi mamá que me cure el empacho. Y como es una cosa que parece un poco chiquitita, hay a otros niveles, las tribus, gente que por ahí cree que nuestra medicina, no sé si es obsoleta, pero que no va a funcionar para ellos porque es su religión, su cultura. Es también, es toda una religión, un tema cultural, más allá de que, Bueno. nuestra medicina es superior. Ponele. Recién, Bueno, perdón. ¿Puedo? sí, Cristian hablaba de los antivacunas. Esto también es una posibilidad. Sí, Maxi. No, porque lo que decía Yelena es que es cierto. La realidad es que nosotros no medimos, porque también culturalmente estamos educados para eso. El nivel de invasión que tiene la medicina alópata con nuestros cuerpos. Es una medicina invasiva, digo, te tenés que desnudar, te tenés que mostrar el cuerpo, tenés que abrir la boca, en líneas generales es una medicina que para los pueblos originarios es demasiado invasiva. Esto se vio, desde el año, no recuerdo si 2009, 2010, por ahí, en la provincia de Buenos Aires y en varias otras provincias también, pero en la provincia de Buenos Aires recuerdo que se sumó al programa de salud a modo de, como una especie de escalón, como que hay una medicina que es la medicina mapuche y que ancestral y que se practica en centros de salud que dependen de la provincia de Buenos Aires y que las tratan las mismas comunidades. Cuando esa medicina falla, ahí interviene la medicina alópata, pero solo cuando falla y cuando la persona quiere. Pero tenían que, bueno, eso pasa actualmente. Hay como 4 centros de salud mapuches en la provincia de Buenos Aires funcionando actualmente. En Neuquén hay, en el noroeste hay alrededor del país. Hay una integración, se intenta una integración porque es una cuestión cultural y hay que atenderlas a esas personas también. Las personas que tienen otra concepción. ¿Me escuchan? Porque yo los perdí. Sí, no, te muteaste, Maxi. Ah. No, tengo muy mala conexión, perdón. Digo, durante un tiempo, lo mismo que dice Maxi, sucedía en algunos centros de salud con las y los personas trans. O sea, esta idea de tener alguna orientación, ¿sí? Donde había, además del médico, porque era eso de que lo llamaban por el nombre que no correspondía cuando no tenían el documento, donde los hacían desnudar y su autopercepción era otro y le preguntaban cosas que no correspondían. Digo, hubo un cambio sobre esto y estoy pensando solo en el respeto de la decisión de, no solamente de género, sino de la orientación sexual. O sea, digo, cuando va una mujer a atenderse con un ginecólogo o ginecóloga, lo primero que le preguntan, le hacen preguntas como si fuera heterosexual, y si no lo es, o a un hombre lo mismo. O sea, las preguntas son desde un lugar de la normalidad. No se le pregunta de la cuestión de que podrían tener otro tipo de orientación. Digo, hay como ahora hay una serie de protocolos establecidos, pero durante mucho tiempo no existían. Sí, la entiendo. Digo, y esto fue también. También hay una cuestión biológica, ¿no? Una persona trans, una mujer trans, es muy difícil que vaya a atenderse a un ginecólogo. Si tiene un problema de su aparato reproductor, va a tener que terminar en un andrólogo. O sea, no, porque si es trans está operada. Bueno, los travestis no están operados. Bueno, las transexuales están operadas. Bueno, entonces me refería a travestis, sí. No tenía la definición. Bien, pero digo, tiene que ver con... Pero también es cierto
que aunque sea travesti, puede tener el consumo de una serie de hormonas determinadas donde su cuerpo ya no es el mismo. Cuando le hacen un análisis, si toman hormonas femeninas o hormonas masculinas, también cambian los valores. Digo, y para esto no hay que tomarlo como un bicho raro. Digo, ahora, porque existen una serie, hay protocolos para eso en la salud, pero los médicos son los primeros. Hay protocolos para el aborto y no lo aceptan, y es una ley, imagínense, con todo lo demás. Digo, hay sectores que no lo aceptan. Por eso digo, eso que está avalado por la ley no pasa, imagínense lo que tiene que ver con lo que no está avalado por la ley, tiene que ver con las culturas. Y estamos hablando de la Argentina. Imagínense. ¿Se escucha? Sí. ¿Se me escucha o...? Me quedé pensando ahora en lo de los antivacunas. Porque el hecho de, por ejemplo, si yo no me quiero vacunar, implica un riesgo para la comunidad. En ese caso puntual, ¿qué pasaría? ¿Se escuchó? Este es un problema. Históricamente, las vacunas eran obligatorias. ¿No? Uno, para entrar a la escuela tenía que tener un carnet de vacunación, y era obligatorio. O sea, yo entraba a la escuela y tenía que tener una vacuna. Es más, en el año 72, cuando iba a viajar a España, para sacar el pasaporte, tenía que darme la vacuna internacional, que era la viruela, era antivariólica. Como había viruela en el mundo, no te daban el pasaporte si no salías con la vacuna internacional. ¿Por qué? Porque si no iba a haber brote, si estaba terminando la viruela. Por lo tanto, nadie podía entrar a Europa que no tuviera la vacuna antivariológica. Eso era obligatorio, sacar el pasaporte. Y se llamaba vacuna internacional. Después desapareció la viruela, apareció nuevamente, pero en un periodo desapareció. Bueno, esto puede llegar a suceder en algún momento. O sea, la gente no se quiere vacunar, pero por ahí cuando quiere ir a otro país puede pedir la vacuna del COVID para entrar, por ejemplo. Sí. Relacionando un poco lo que dijo el compañero, en Rusia pasa esto. Por ejemplo, en Rusia hay muchas personas que no quieren vacunarse con la Sputnik por los efectos adversos que se pueden llegar a presentar. Y como respuesta, el gobierno ruso lo que hizo fue sacar un decreto, si no me equivoco, y obligar a aquellos que se encontraban más tiempo en la calle, por ejemplo, trabajadores, personas que estaban trabajando, qué sé yo, en el ámbito público, por ejemplo, y los obligaban a que por lo menos tienen que tener una dosis. Entonces, en ese proceso se ve como poco a poco, digamos, el Estado interviene también. Pues yo creo que en algún momento va a tener que ser obligatorio. Creo yo, puede que no. El grave problema que hay es entre los derechos individuales y los derechos de un Estado. Y mi derecho termina donde empieza el del otro. Esto es. Lo que pasa es que, bueno, tiene que ver con determinadas cuestiones de qué parte de los derechos quiero yo utilizar y qué parte no. ¿No? Si yo quiero, y esto no lo vamos a discutir ahora, pero hay muchísimas discusiones sobre esto, yo no me vacuno porque tengo la libertad de no vacunarme. Bueno, pero esto puede significar que si no se vacuna el 80% de la población, no terminamos con la epidemia y se puede morir un pibe que yo puedo tener y que como es inmunodeprimido no se puede vacunar, porque el tema no es que no se vacuna porque no quiere, sino porque hay gente que no puede ser vacunada. Entonces, ahí ¿dónde está el derecho? Si se muere porque lo contagió otro. ¿Se entiende? Es muy difícil. En un momento la ley iba a ser obligatorio vacunarse. A ver, es obligatorio. Si alguno de ustedes tiene chicos, saben perfectamente que hay vacuna que el pediatra le firma y tienen que ir a vacunarse. Y nadie le pregunta si lo quieren vacunar o no. O sea, tiene que darse determinada vacuna y determinada no. Digo, y es así. Y le dan un calendario de vacunación. A ver, es una tontería. A mí me acaba de llamar mi veterinario que se le vence la vacuna antirrábica a mi perra. ¿No? Porque yo no se la quiero dar. ¿Puedo no darle la vacuna? Puedo no dársela. Ahora, ¿puedo? No, porque si muerde a alguien, es obligatorio que todo animal que sale tiene que tener la vacuna. Ahora, en los animales sí, pero bueno, a mí para eso, digo, estoy hablando de otra cuestión, pero para que no haya rabia, ¿no? Y cuando aparece rabia es cuando no se vacunan. Vieron que cada tanto aparece algún caso de rabia, porque no se vacunó a los animales. Antes era obligatorio y pasaban por las casas. Yo creo que había campañas de vacunación. Claro, yo creo que tiene que ver con una cuestión de responsabilidad, profe, porque más allá del... Claro,
Sí. ¿Sabes por qué es muy difícil? Primero porque las vacunas son muy nuevas, estamos en una pandemia. Segundo porque hay una cuestión política atrás que nosotros no vamos a resolver y que tiene que ver que si me pongo la vacuna estoy con Juan y si no me la pongo estoy con Pedro. Y si geopolíticamente la vacuna es más linda una que otra, digo. Yo nunca supe qué vacuna me ponían cuando era chica. Mi papá era visitador médico y me llevaba al hospital y a mí me vacunaban. O sea, jamás se me ocurrió preguntarle a mi viejo qué tiene la vacuna. Mi viejo me llevaba al hospital y me vacunaban. Me guste, no me guste. Y a la escuela tenía que llevar el certificado, si no, no podía entrar. Me incluyo. Digo, había hasta comercio de certificados. Había gente que para no vacunarse compraba certificados. Había de todo, pero yo recuerdo que mi viejo me llevaba al hospital de Aedo, porque vivía en Castelar, y me vacunaban. Discutile a quien quieras. Y mi viejo trabajaba con médicos, porque era visitador. Digo, todo depende. Es muy difícil, pero ahorita estamos inmersos en algo donde la vacuna no es una cuestión de salud, sino que es una cuestión política. Igual, profe, política. Yo estoy vacunado, ¿no? Me di la primera dosis, pero digo, igual es una vacuna express, digamos. Sabemos que incluso los laboratorios dicen, en situación de emergencia, no sabemos de acá 4 o 5 años si terminamos con el hígado frito, si no sé, se nos endurece el páncreas, eso no lo sabemos. O sea, y le digo vacunados, yo no sé, porque la que menos tardó en la historia fue 5 años. Es una realidad también. Cualquier vacuna, digo, Ahora, hay un riesgo que corremos. Pero como cualquiera, como cualquier remedio. O sea, cuando fue la epidemia de la poliomielitis, ¿sí? Fue en el año 55, pasa que la gente no lo recuerda, que atacaba a los chicos. Mi hermano había nacido en el 54. Mi viejo, como buen visitador médico, le dieron una vacuna que no era la Sabin, era la Salk. Porque antes de la Sabin salió una de emergencia que era la Salk. Bueno, mi hermano no se contagió y tenía compañeras que estaban paralíticas porque había mucha gente que tuvo polio. ¿Por qué? Porque era de emergencia. Después la Salk no se usó más y salió la vacuna Sabin. Digo, son de emergencia y es así, pero es como cualquier remedio. ¿Ustedes creen que todos los antibióticos que tomamos sirven para todo lo que dicen que sirven? Digo, es más, el riesgo a la enfermedad es más grande aparte. Es bastante más grande, que al de la vacuna a lo sumo puede no hacer efecto. El riesgo de la enfermedad es más grande, bastante más grande. Hasta para los que la pasan. Hoy tengo que arrancar con esto. Hace 2 meses que me curé del COVID y ahora estoy sin aire, sin COVID, o sea, con anticuerpos, pero me tengo que fumar esto 1 mes porque no puedo respirar. ¿No tenías la vacuna? ¿Vos no tenías vacuna? No. Mi papá por eso tenía es la muy vacuna difícil. Es complicado, yo creo que Sí, Analía, tu papá tuvo COVID y se contagió Sí, teniendo la vacuna. justamente estuvo como 1 mes, del 7 de mayo hasta el 18 de junio. Así que él se le complicó porque le agarró COVID y estaba a punto de morir ya. Pero gracias a Dios que empezó a evolucionar bien. Después se contagió una enfermedad intrahospitalaria y después tuvo que de vuelta estar en el hospital, hasta le dieron medicamentos, todo para que se termine esa bacteria, y después de vuelta un paciente, un compañero de al lado, se contagió de COVID de vuelta. Ahí mismo en el hospital, y eso que vino por eso se contagió de vuelta. Entonces, ¿estaba vacunado tu papá, Ana? Sí, la primera dosis le habían dado, hacía poco, menos mal. Él no se quería vacunar, mi hermano lo obligó, todos le decíamos, y lo llevó y lo vacunó. Y bueno, recién ahora está, a veces le falta la respiración, viste, lo tuve que traer a mi casa porque él vive solo y no se podía mover, entonces lo estoy cuidando yo acá en mi casa. Y bueno, es todo un tema, la verdad que hay que estar atenta. Yo a veces estoy sin dormir mucho porque estoy atenta a él, pero que no le falta la respiración. Pero está evolucionando mejor ahora. Bueno, quiere buenísimo. comer y todo. Quizás sea la vacuna también que lo ayudó. Sí, Nunca seguramente. se sabe, pero ante la duda Y de un milagro de Dios. es muy difícil. Bien, todo. Exacto. Todo es mucho.
Digo, Bueno, es muy difícil. La miocarditis, meses después de pasar la enfermedad, digo, deportistas de elite, gente joven, no es una, no hay una cuestión que de zafar por, o que te pase por qué, digamos, es como que medio que no distingue, no distingue absolutamente nada, ni estado físico, ni edad, ni nada, es una enfermedad compleja, claramente, si no, no estaríamos Por eso, la otra vez me decía una enfermera, me decía, si sabíamos cómo venía esta de Manaos, era mejor contagiarse con la de Wuhan, me dice, porque la de Manaos vino mucho más fuerte, o sea, con muchas más consecuencias. Me decía, el año pasado uno veía, me decían en terapia, gente grande o súper obesa, y ahora dice, vas a terapia y hay gente atleta, joven, es el panorama distinto, me decía. Ni pensar si nos mandan la de la India, ¿no? O sea, si viene Delta. Ustedes saben que todas tienen nombre de letras griegas. Nosotros le decimos la de Manaos, la decimos de Inglaterra, pero en realidad todos tienen nombre de letras griegas. Pero son 23. Claro. Así que, bueno, tenemos además que para que se genere, ustedes vieron lo que pasa cuando uno le tiene un antibiótico que le dan por un remedio, después se lo tienen que cambiar porque el bicho no, o sea, bueno, esto pasa lo mismo. Acá Cristian dice que si puede ser una complicación de los migrantes el tema de las enfermedades y de las vacunas. Bueno, de hecho, uno de los problemas de que estén cerradas las fronteras es por esto, por el tema de las migraciones. ¿Sí? Porque es así, es un tema. Que alguien pueda cruzar fronteras. Igual yo estoy convencida que el mayor problema, pero esto es un pensamiento mío, que a la Argentina el virus entra en avión, no entra por la frontera, por Paraguay, por Bolivia, digo, la primera vez ingresa por avión porque la mayoría de los casos son de Europa o de Estados Unidos, o sea, me resulta más peligroso un avión que alguien que pueda cruzar en la frontera, pero bueno, igual están cerradas las fronteras. Pero bueno, es complejo, por eso él dice que se refiere a un tema de política de Estado antes del COVID. Bueno, también el tema de las migraciones para controlar enfermedades también es un tema. Ahora está como más controlado. Pero bueno, se entiende primero la diferencia, más allá que nos fuimos, como de costumbre, entre refugiado y migrante, que era lo que veníamos viendo. Estos refugiados son diferentes. Como para ser refugiado, primero hay que pasar por una cuestión de asilo, ¿sí? Político o asilo, o el pedido de asilo para ser refugiado. Cuando soy refugiado quedo bajo la ley del país que estoy y que me tiene que respetar todos mis derechos, como un extranjero. Mientras que cuando estoy como migrante no tienen por qué respetarme nada. Por ejemplo, yo entro a la Argentina desde Bolivia y voy a vivir donde quiero, lo que quiero, no me respetan nada. Ahora, si yo entro, ¿sí?, como un refugiado, me tienen que respetar mi cultura, mi tradición, todo, porque en realidad, y además, darme la posibilidad de tener un trabajo, ir a la escuela. Digo, en la Argentina no hasta hace mucho, si eran extranjeros no tenían título secundario los pibes. Con una cédula extranjera no se podía tener título secundario. Había que nacionalizarse. Cuando yo empecé a trabajar como docente, los docentes extranjeros no podían ser titulares en el Estado. Había que ser ciudadano argentino. Digo, tenía una compañera italiana y que para poder ser titular, en la época donde no era tan fácil titularizar, para trabajar en el Estado había que ser ciudadano argentino. Tuvo que hacer la ciudadanía, como hay doble ciudadanía con Italia, nunca perdió la italiana. Digo, pero se tuvo que hacer ciudadano argentino, hacer el trámite que consiste en dar un examen de Constitución Nacional y demás. Digo, hay un examen de educación cívica, para decirlo de alguna manera, para ser ciudadano argentino. Esto no existe más, pero en una época existía. No se podía trabajar en el Estado y que no fuera ciudadano argentino. No se podía ser médico en un hospital para ser un médico no residente, digo, alguien que tuviera una designación si no era ciudadano argentino. Eso desapareció. Y está bien, porque no tiene por qué ser. Una cosa es revalidar títulos, que es otra cosa, pero digo,
no me tienen que obligar a ser ciudadano argentino. Soy ciudadano argentino si quiero elegir ser ciudadano argentino. Porque la Argentina, la Constitución dice que no es obligatorio ser ciudadano, que puedo venir de cualquier lado. Digo, esto antes no existía. Bueno, las leyes van reacomodándose en ese sentido. De la misma manera que, si ustedes lo habrán visto en la Argentina, cuando existía la ley de deportación, se deportaba a narcosindicalistas que en líneas generales venían exiliados de otros países, nadie los protegía. Cuando iban a su lugar de origen, en líneas generales iban presos o los mataban. ¿No? Digo, esto es la diferencia entre una migración común y una migración por salvarme la vida. Bueno, ahí hay un estatus de refugiado desde el 51, y después está el otro estatus, que va a ser el 54 en adelante, el de apátrida. El lograr que si yo me voy a otro país, ese otro país me dé esa nacionalidad. Y si no me la da, y si yo estoy en este país y no me corro, por ejemplo, me corren las fronteras de Alemania o de Checoslovaquia. Yo era checoslovaco, resulta que ahora no soy checoslovaco, porque no existe más. ¿Sí? O soy checo o soy eslovaco. ¿Sí? Pero yo nací en Checoslovaquia. Bueno, el pasaporte no puede decir Checoslovaquia. ¿Se entiende esto? Hay que cambiar el documento. Y ahí hay un problema, porque ustedes se acuerdan todo lo que fue la guerra, pensando en Yugoslavia entre serbios y croatas. No es lo mismo ser yugoslavo que ser serbio o ser croata. Digo, ahí hay una cuestión de tener que ver cuál es la patria que le corresponde. Esto pasa en los países, o las que eran colonias, o lo que pasó los que estaban detrás del muro. O no sé, una ciudad que un día era de Alemania y otro día no lo era. ¿Sí? O Tonham en la terminal es el caso más paradigmático, que desaparece el país y no tiene nacionalidad. Bueno, es así. Pero además de eso, a mí me preocupa lo otro, la cantidad de apátridas que son estos chicos nacidos, por ejemplo, de madres solteras. O que para poder tener la nacionalidad tengo que conocer la nacionalidad de mi abuelo. Entonces, si mi abuelo, que es de una tribu, no tenía documento, ¿qué nacionalidad tenía? Digo, estas cosas suceden hoy y por eso hay una comisión de protección a los apátridas. Profe, ¿usted vio la película italiana que estuvo en Netflix hace poco, La Isla de las Rosas? Que es una historia real. La Isla de las Rosas. Es una historia de un italiano en los 60, real. Que el loco se mandó, era ingeniero, joven, se mandó una plataforma en aguas extranjeras. Hizo una plataforma como si fuese 10x10 y creó el Estado independiente de la Isla de las Rosas. Iba con su carpetita creo que a la OTAN o a las Naciones Unidas a que lo declaren un país independiente. Bueno, finalmente termina que va a Italia un día y estaba en aguas extranjeras, no pertenecía a ninguna plataforma marítima de ninguna nacionalidad. Y él iba con su carpetita, todo, y bueno, cuando lo está por lograr, obviamente que va un buque italiano y se lo vuela. Era una simple plataforma, casi que ya iba a conseguir la nacionalidad. Digo, qué loco, ¿no? Que en aguas extranjeras, una plataforma, ni siquiera un pedazo de Disney. Todos hierros, como si fuese un muelle, y bueno, quería declararlo independiente. Con nacionalidad, quería que le den documentos, reconocimiento del documento, y bueno, una serie de cosas. Pero eso existe en la realidad, se llama Sealand del Estado. Ahí dice el principado de Sealand. Sí, existe, es un caso re paradigmático, lo estudian en abogacía, porque generó un conflicto en derecho internacional. Claro. Ahora, lo que sí, no hay nacidos. Acá estamos hablando de alguien que toma la nacionalidad de un nuevo Estado, pero no hay nacidos en ese Estado. O sea, que no es el concepto de la apátrida, que es el problema de no poner el lugar de nacimiento. Él podía tener otro lugar de nacimiento y pedirle el reconocimiento de ese Estado. Bueno, en la Argentina tuvimos un rey francés en la Patagonia. Ustedes saben que vino un francés y se declaró rey de la Patagonia, cuando no era de nadie. Duró nada. Pero ¿no era rey de los mapuches? ¿De la comunidad no, ni siquiera, mapuche? era de la Patagonia.
Era un francés que era, y los mapuches estaban por ahí, pero era el rey de la Patagonia. O sea, nadie tenía título de propiedad de la Patagonia, entonces ya que estamos, determino que sea mía, digo. Y se proclamó rey. Esas cosas pasan. Bueno, más allá de todo lo que nos fuimos de un lado y del otro, y acá veo lo que puso Maxi con lo de la inaugurar un centro de salud intercultural de medicina. Así después lo veo. ¿Se entiende cuál es el recorrido que vinimos haciendo? Sí, esto de pensar en límite, frontera, territorio, Estado. Digo, estuvimos viendo un montón de cosas, de elementos para poder ponerlos a trabajar en los conflictos internacionales, porque algunos tienen que ver por cuestiones de territorio, otros tienen que ver con estas cuestiones de determinados pueblos que no son reconocidos. Digo, no solamente los conflictos geopolíticos es entre dos potencias que se pelean. Hay un montón de conflictos geopolíticos que pasan por otro lado. ¿Sí? No sé, estoy pensando en un conflicto geopolítico, viste que puede haber entre Venezuela y Colombia, históricamente, pero también puede haber un conflicto geopolítico entre China y Estados Unidos, aunque no tengan ninguna relación directa. ¿Se entiende esto? O sea, que no siempre tiene que ser por contacto, ¿sí? Y puede haber algunos que tengan que ver entre la India y Bangladesh, por ejemplo, que se llaman, suena rolinga, pero no son rolingas. Hay un grupo que es Rollings, una cosa así se llama, no es rolinga, pero parecido, digo, no lo sé decir en indio o en hindú, que son los que viven en Bangladesh y no son reconocidos por los hindúes, por una cuestión de castas. Bueno, y ahí tuvieron que generar un nuevo estado Bangladesh, pero a su vez, ahí está el ACNUR trabajando, porque una serie de refugiados, porque según cómo se corran los límites o las discusiones entre Bangladesh y la India, les cierran los caminos para tener comida, dicen que esas tierras se las sacaron, que no tienen que estar vivos, o los Utsi y los Tutsi, que se pelean en África. Digo, hay un montón de cuestiones que van más allá de las concepciones de Estado nuestra, ¿sí? ¿Preguntas? No, de esto no, es bastante clara la explicación. No, yo por ahora no. Bien. Pero se entiende la lógica que venimos llevando de conocer. Sí, Javier. Quería, porque ayer estaba viendo la noticia sobre Chile y la Constitución, la reforma de la Constitución, y que ganó, o sea, que estaba ganando en varios sectores el PC y los sectores indígenas empezaron a tener el lugar. Y pensaba en el gobierno chileno cómo era y si se podría tener una mirada como geopolítica. No sé si ahora o a futuro o es algo que es solamente del Estado y de la política chilena. Mira, por lo que tengo entendido, yo le estuve escuchando a la persona que, porque en realidad son o sea, se eligieron los que van a ser los delegados constitucionales, ¿no? O sea, son los que van a discutir la Constitución, porque ahora se van a juntar en una asamblea constitucional y van a discutir. De esa manera salió la Constitución de Bolivia, como una constitución de un Estado plurinacional. Y lo mismo sucedió en Ecuador con la política del buen vivir, ¿no? Estos grupos también, mapuches, pertenecen a ese sector del buen vivir, que es la relación entre la tierra y la gente, ¿no? Hay una cuestión diferente, ¿no? Entre el medio ambiente y la sociedad, hay un pensamiento diferente. Ahora, habrá que ver cuáles son los artículos de esa ley cuando la voten. La derecha en Chile estaba muy preocupada porque perdieron la mayoría de los delegados, cosa que no esperaban. Entonces es muy posible, es más, habían ganado, tenían todas en contra. Desde jóvenes pingüinos, o sea, de aquellos que habían hecho las primeras manifestaciones en la calle, movimientos de sectores de las disidencias sexuales, porque había sectores feministas, pero también había
lesbianas y homosexuales, o sea, que pertenecían a las disidencias, y además los indígenas, para una sociedad chilena donde ustedes recuerden lo que dijo la esposa del presidente, ¿no? Que los atacaban los alienígenas cuando hubo movimientos, ¿no? Que parecían que eran marcianos, ¿no? Porque ella lo termina diciendo, pero no lo dice de simpática, lo cree, o sea, cree que el enemigo vino de otro lado. Digo, no tomar conciencia de dónde están. Bueno, habrá que ver cómo termina esto, si la sociedad chilena banca esa constitución. Digo, esto también es un tema, no sé si está preparada para eso. Pero sí es un sector que va a pedir sus derechos y va a pedir que se pongan en la Constitución. Es muy llamativo, le escuché a esta persona. No, digo, a veces Sí. me causa sorpresa, pues en el fondo me causa sorpresa, no otra cosa, cómo los papeles son más reales que las personas. Me paran por la calle, ¿cómo te llamas? Carlitos, dame el documento, no tengo, no te llamas Carlitos. O sea, por ejemplo, ¿no? Lo que usted venía hablando, uno en un papel escribe cualquier cosa, un tipo le dice, sos apatria, nací acá a la vuelta, macho, sos apatria. El papel tiene más realidad que la persona, es sorprendente, a veces me deja un poco asombrado que terminen pasando cosas como esas. Mucha gente se sorprende que los ingleses no tengan DNI o un equivalente al DNI. Eso yo nunca lo entendía cuando leía novelas como El Día del Chacal o algo, cómo hacían los tipos para conseguir los pasaportes y todo, hasta que descubrí que no tenían DNI. A veces lo comento y la gente no lo entiende. ¿Cómo no tienen DNI? Está bien, tienen otras documentaciones, ¿no? Igualmente. Pero a veces mentira, yo le quiero saber cómo se llama Ariel, le tengo que pedir el documento, porque si le pregunto y me contesta Ariel, no estoy seguro. Es raro. La Argentina tiene la característica que inventó, un policía argentino inventó el tema de las huellas digitales. En otros países no existía, ¿no? O sea, es Bucetich el que es el que fue el director de la Escuela de Policía de la provincia de Buenos Aires. Juan Bucetich encuentra la primera vez las huellas digitales, no existían en el mundo, donde todos somos diferentes por las huellas digitales. Bueno, los norteamericanos no tienen huellas digitales, porque no hay documento. Para ellos con tener tarjeta de crédito es suficiente, porque cobran por el banco aunque seas ilegal. Vos podés ser ilegal en Estados Unidos, pero si trabajás en una empresa cobrás por el banco. No, nadie te va a pagar al contado, aunque seas ilegal, ¿eh? Pero también tenés registro, y el registro sirve. ¿Vieron como en la película que nadie sabe quién es y se cambian los nombres y las identidades? Bueno, son como distintas culturas. La cultura occidental y católica anotaban todos los nacimientos desde siempre. Nosotros podemos saber quién es, no sé, cuándo nació San Martín porque está anotado en un libro de bautismo. Digo, había como un control, porque el que controlaba era la iglesia. El que se bautizaba estaba anotado. El que se casaba estaba anotado. Digo, y eran registros que por ahí otras culturas no lo hacían, porque no había bautismo, ¿no? Entonces, el bautismo se hacía de grande en la religión protestante y en el catolicismo de nacimiento. Entonces, esto también tenemos toda una cultura de bautismo, casamiento, lo hacía toda la iglesia, y de función también, hasta que aparece el registro civil. Antes de eso lo hacía la iglesia en todo, bueno, en España y en la Argentina y en América, ¿no? O sea, hasta Sarmiento no tenemos registro civil, todo lo anterior está en las iglesias, en los libros de bautismo. Pero bueno, nada, esto para plantear de que hay cuestiones que conocemos, que parece que el mundo es de una manera y hay lugares donde el mundo es de otra, ¿no? Y que acá puede haber distintas cuestiones que después vamos a trabajar con algunos de estos conflictos donde no hay resoluciones entre determinadas sociedades y que tienen que ver con esto de considerarlo apátrida o no reconocerle derechos o ponerlos en campos de refugiados y no sacarlos nunca. En el caso de Palestina están en campos de refugiados. En el caso de Bangladesh hay un montón en campos de refugiados. O sea, te doy de comer, te doy educación, pero no te podés mover de ahí. No circulás libremente por el Estado. No sos un ciudadano más. Sos ciudadano en ese lugar. Y te protejo para que en el otro lado no te maten.
¿sí? Pero no es lo mismo que si fueras un migrante. Si yo entro como un migrante, voy a trabajar y como me tengo que subsistir solo, lo puedo hacer por cualquier lugar, ¿sí? Esta sería como una categorización. Bien. ¿Preguntas? No, profe, mi parte no. Bueno. Profe, una pregunta. A los refugiados se lo toma como en un concepto de confinamiento. Puede ser de que estén confinados en tal lado y ahí no se pueden en mover. realidad todo depende de cuáles sean los refugiados y de dónde también, y qué país le dé categoría de refugiado. Digo, pero pueden ser confinados tranquilamente. Si son muchos, imagínate que te entran en un país, todos juntos 600.000 personas, 700.000 personas, ¿dónde las pones? Las terminan poniendo en algunos de estos centros de refugiados, ¿no? Digo, para pensarlo de alguna manera, aunque es un absurdo lo que voy a decir, y mi abuela me mataría porque estuvo viviendo ahí. Imagínense cuando llegaban de los barcos y bajaban al hotel de inmigrantes, que vivían un tiempo, mi abuela vivió en el hotel de inmigrantes, vivían un tiempo, hasta que lograban irse a algún lado. ¿Conocen ustedes el hotel de inmigrantes en la ciudad de Buenos Aires? Que está en Retiro. Bueno, son impresionantes. Yo cuando lo fui a ver, después que mi abuela me había contado que había vivido, eso de vivir los hombres por un lado, las mujeres por el otro en las habitaciones, las mujeres con los chicos, y después comedores donde comían, baños enormes donde o sea, podían estar solo, creo que no sé si eran entre una semana y 20 días. Lo estuve leyendo para un trabajo estos días, 5 días podían estar. 5 días, bueno. Y si no tenían que volverse. Era hasta que venía algún paisano, en el caso de mi abuela que venía de España, hasta que vino un paisano y se lo llevó a vivir un conventillo, obviamente, que era lo mismo, pero en otro lado. Porque no había posibilidades. Pero digo, bueno, era eso, ponerlos en esos lugares, o sea, donde te dan de comer, te atienden, pero estamos pensando, no es que tengo mi casita con mi familia, no, tengo un horario. Los campos de refugiados no es chiste, ni pensar los campos de refugiados que están yendo para Siria, ¿no? En Palestina, están en el desierto, no están en cualquier lugar, están en carpas. ¿Sí? O sea que la verdad que son casi lugares de confinamiento, y si además si no se pueden ir es un tema. Bueno, les tomo lista. Alzogaray. Sí, profe, presente. ¿Se escucha? Arzamendia. Sí, profe, presente. Abayone. Benítez. Presente, profe, perdón. Abayone dijo presente. Ah, cierto, ahí estás. Y yo presente también. Sí. Presente Benítez y Abayone. No, ¿y quién más me dijo? Abayone. Sí, Benítez era. Abayone también, bien. Bonomo está presente. Cabrera. Acá, presente. Ahí está. Castaña. Casuseli. Presente. Cid Presente, está profe. Sí. Cid está presente, callado, pero presente. Correa. Presente. Cueva. Da Costa está presente. Hernán, ¿estás por ahí? Sí, profe, presente. Me había visto antes. Sí. Décima. Di Marcio. Presente, profe. Duarte. Presente, profe. Belinda, ¿estabas? Sí, acá. Fabiano Bu. Sí. ¿Alguien me dijo presente? Perdón. Se me cortó, pero volví. Ahí está. Fabiano Bu está. Fernández Agustín. Sí, profe, acá. Ferrari está. Flores.
Presente. Franchi. Acá. Francica está. Presente. Gómez. Ahí estás, Cristian. Bien. Agustín estaba por ahí. Presente, presente, Sí, profesora. Sí. Gutiérrez Flores. Presente, profe. Leal. Licerre. Presente, profe. Mancilla está presente porque... Licerre, estás ahí. Martín Capitao. Acá, profe, presente. Monteiro. Montenegro. Moreno. No, profe. Natalia. Bien. Sí, yo. Mota. Mulet. Estaba por ahí. Acá. Neira. Oces. Pase. Palaminuta. Acá, profe. Ahí estás. Pardo está. Petraca. Presente, profe. Ponte. Presente. Presente. Ahí está Rodrigo. Sí, presente, profe. Quevedo. ¿Presente quién? Presente, profe. ¿Quiroga o Quirós? No los veo. Profe. Quevedo está presente, bien. ¿Y Quiroga? No. Quirós. Robles. Presente, profe. Santini. Robles está. Sí, profe Robles. Romina. Presente. Santini, presente, Ariel profe. está. Santini, Lucas no. Santoro no. Seijas, Camila está. Soma está. Sosa. Maldés. Villalba, Federico. Acá, profe, presente. Bien. Y después tengo Navarrete que está. Y como libre. Y Espínola. Bien. Bueno, nos estamos viendo entonces la semana que viene. Les voy a subir esto y algún texto, y la semana que viene les voy a decir en qué va a consistir el trabajo de geografía, ¿sí? Que es el que tenemos que tener. Vayan con... Entendido, profe. Esta semana igual le voy subiendo lo mismo día. Dale, profe. Buenas noches, profe. Buenas noches. Chao. Cuídense. Chao, Chao, profe. Chao, profe. Chao, compa. Chao, nos vemos. Chao.